Hola, esto es cómo leer y entender la Biblia y vamos por Deuteronomio 27, que dice así: ordenó Moisés, o sea, no es que sugirió, no es que les dijo, hey, ¿por qué no hacemos? No, ordenó, es una orden. ¿Y qué es lo que ordena Dios a través de Moisés? Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo. O sea, Moisés, los ancianos o los dirigentes, los líderes de ese momento, ordenaron al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Dios espera que nosotros guardemos todos los mandamientos que Él nos da. Por supuesto, en la nueva, economía de Dios, en el Nuevo Testamento, sabemos que Cristo cumplió toda la ley por nosotros y nosotros hemos sido justificados en Él. Pero eso no nos quita o no nos impide seguir cumpliendo la ley, pero no la ley, ¿verdad? No la ley de los hechos muertos, como dicen Romanos, sino la ley del Espíritu, la ley de la gracia, la ley de que somos salvos en Él por gracia y misericordia, pero el fruto de su amor tiene que verse derramado en nuestras vidas. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos la mente de Cristo, pero ¿para qué? Juan 15, para dar fruto. Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Entonces aquí igual dice: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y para guardar los mandamientos tenemos que saberlos. Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. Tenemos que ver este tipo de videos. No por echarme flores, obviamente. Lo principal es la palabra. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, tener comunión con Él. No es una religión. Es que ir nutriéndonos de Él es como una moneda. Oración y lectura. Entra en nosotros, nos nutre, fortalece nuestro espíritu y entonces podemos guardar sus mandamientos. Dice el versículo 2: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. O sea, iban a coger las piedras, les iban a poner cal para poder, ¿qué dice el versículo 3? Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. O sea, les dice: ustedes guarden la ley. ¿Y cómo vamos a guardar la ley? Bueno, lo primero, tienen que cuando yo cumpla las promesas de que ustedes van a ir a la otra tierra, a la tierra prometida, van a ir a unas piedras, las van a revocar o llenar de cal, y en ellas van a escribir mis testimonios, las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No es que yo conquisto solo porque yo soy mi carga, o que usted es muy inteligente, entonces por eso va a tener el esposo que tiene, o la esposa que tiene, o la casa que tiene, o el trabajo que tiene. No. Dios nos lleva. Él nos quiere dar esas cosas. Pero tenemos que asegurarnos que cuando lo tengamos, vamos a estar recordando sus mandamientos. ¿De dónde nos sacó Él? ¿Quién fue el que nos trajo? ¿Quién fue el que nos puso en esa posición? Que por su gracia estamos ahí. Que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no nos vamos a olvidar. Y es lo que Dios quería, que no se olvidaran, sino que escribieran en esas piedras, todo lo que Él había hecho para poder recordar continuamente quién los había traído. Dice: tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Versículo 4: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras. No alzarás en ella instrumento de hierro. ¿Por qué no alzarás instrumento de hierro? Bueno, hay varias interpretaciones. Una es: el hierro implicaba las obras humanas generadas por la carne, los esfuerzos humanos sin Él. Dice, todo el Nuevo Testamento está lleno de que separados de Cristo no podemos hacer nada, separados de Dios no podemos hacer nada, nuestras fuerzas no provienen de nosotros. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad, el espíritu está presto, o sea, ustedes quieren hacer el bien, pero la carne es débil. Pablo en Romanos 8, ¿verdad?, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque él quería hacer el bien, pero no podía, porque había otra ley en sus miembros. Y aquí
ese altar, ¿por qué no se hace con obras de manos, con hierro? Por lo que dice Efesios 2.8. Es por gracia. Es Él el que nos permite, Efesios 2.8, 9, 10, andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es mi fuerza, no es su capacidad, no es ni siquiera su o mi entrega al Señor lo que nos hace hacer buenas obras. Es su Espíritu Santo dentro de nosotros, usándonos para hacer lo que Él quiere. Un altar no hecho de manos humanas, no con el esfuerzo humano, no como Adán y Eva que se pusieron, después de pecar, se pusieron pieles, simbolizando que el esfuerzo del hombre por estar bien delante de Dios. Y Dios le dice, no, yo no quiero esas cosas que ustedes están poniendo. No quiero que se cubran así, perdón. Y Dios tuvo que hacer un sacrificio y cubrirlo con pieles para que ellos supieran que nuestra salvación viene de Dios, de Cristo, y no de nuestras propias obras. Pero bueno, nos estamos yendo lento. Vamos al 6. Dice, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios. O sea, Dios va a cumplir una promesa. Dios dice, alégrese. Nos podemos alegrar, nosotros nos hemos alegrado por el carro que tenemos, por la casa, o por la salud, o por las piernas, por las manos, por poder ver, por el dinero, por los papás, por la mamá que tengo, por la esposa que tengo, por el papá que tengo, por mi hermano que tengo, por los perros que tengo. Le doy gracias a Dios. Me alegro delante de Él, o sea, hago un altar y voy y como con Dios y le agradezco. Era lo que Dios les estaba diciendo. Cuando ustedes entren, no se olviden de mí. Denme gracias. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Por qué dice muy claramente? Uno entendería si Dios hubiera dicho, y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley. Porque Dios dice muy claramente. Porque sabe que nos perdemos fácil. Usted y yo nos perdemos fácil. El que cree estar firme, mire que no caiga, decía Pablo. ¿Verdad? Pablo decía, aunque no tengo mala conciencia de nada, no por eso me siento justificado. El que me justifica es Cristo, porque nosotros podemos creer, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Solo Dios sabe. Entonces, muy claramente tenemos que escribir las palabras de Dios. Tenemos que recordar lo que Él nos dice. Tenemos que memorizar su palabra. Las palabras de Cristo moren en abundancia en vosotros, dice la Biblia. Jesús dijo, erráis porque ignoráis las escrituras, ¿verdad? Y el poder de Dios. O sea, ignoráis las escrituras. Qué importante es, como dice la Biblia, que tenemos esta palabra como antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. O sea, hacemos bien en estar, ¿qué? Atentos. Atentos igual a muy claramente. O sea, atentos de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que nos quiere enseñar. Y por eso hoy estamos atentos viendo este versículo 8. Y ahora vamos a ver qué dice el 9. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel, diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Ojo que solemne. Dios diciendo, guarda silencio y escucha. Y hoy nos dice a usted y a mí, guarda silencio y escucha. Oh Israel, ¿qué quieres que escuchemos? Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Wow. ¿Podemos asimilar eso? ¿Puede asimilarlo usted? Somos pueblo de Dios. Con razón dice, escucha y guarda silencio. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad más grande, más profunda! Que nos cuesta comprender montones. Por eso Pablo decía que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por esto, porque somos pueblo de Jehová, tu Dios. Somos su pueblo. Él nos ama, nos ha amado con amor eterno, nos dio a su Hijo, ¿cuánto no nos dará también todas las cosas? Por eso dice, guarda silencio. Tenemos que guardar silencio a esta verdad, porque si no vamos a estar afanados en la vida. Pero si tenemos esta verdad como roca que es Cristo, no nos vamos a afanar, no vamos a estar preocupados, no vamos a estar tensos. No voy a estar, ay, que si mi hijo, ay, que si se va mi esposa, ay, que si mi perro se muere, ay, que si se cae la casa, ay, que si no puedo pagar, ay, que si me despiden. No, no, no. Es usted pueblo de Dios si ha aceptado a Jesús. Si estamos siguiendo a Él, si estamos guardando sus mandamientos, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Qué palabras para descansar en Él. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Verdad? Ay, sigamos. Nos podríamos quedar ahí, pero sigamos. Nos quedan 7 minutos. Dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír. Estar atentos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se puede apagar por el pecado. Tenemos que oír. Dice, y no solo oír, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No es solo oír, no es ir el domingo a escuchar, así muy bonito. No es escuchar un video, así muy bonito. No es oír. Es oír y cumplir. Versículo 11. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Recordemos que eran 12 tribus. Entonces estos 6 se iban a ir a un monte. Y versículo 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. Esto, o sea, se iban a ir a un monte cuando iban a entrar a la tierra prometida y iban a decir esto. Vamos a ver las maldiciones. O sea, 6 de los 12 iban a ir a un monte y a declarar maldiciones. Y 6 de los otros 12 iban a declarar bendiciones. En la vida hay maldiciones y hay bendiciones. Más adelante, en el otro capítulo, vamos a ver cuáles, por qué las bendiciones y maldiciones. Obviamente las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Pero vamos a ver en estos 6 minutos, si nos da tiempo, maldiciones. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Qué duro, ¿no? 6 minutos es muy poco para esto, pero Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos habla de los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es que amar a Dios sobre todas las cosas. Es no hacerse imagen de cosas para adorarlas. Y el hacer esto atrae maldición, dice aquí. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Voy a ser un ángel, voy a ser un santo para adorarle, voy a hacer todas las cosas que quiten a Dios, a Cristo Jesús del centro, a nuestro Padre del centro. Atrae maldición, según este versículo y otros en la Biblia. ¿Por qué? Porque es Dios, es nuestro Padre. Él ha abierto libre acceso y entrada en Cristo Jesús para que nosotros vengamos a Él. No tenemos intermediarios, no hay que pasar por otras personas o otros ángeles o otros santos o otras cosas para venir a Dios. No, Él nos ha abierto de par en par las puertas para que entremos a Él. Pero si creemos que teniendo esta estatuita, que teniendo esta cosa, nos va a ayudar, eso no es de maldición. Trae maldición a mi casa, trae maldición a mi empresa, trae maldición a mi familia, trae maldición a mi negocio. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Estamos quitando la gloria de Dios y estamos acreditándole gloria a otras cosas que no son Dios y los estamos elevando al nivel de Dios.
y eso trae maldición. Versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Cuidado en cómo tratamos a nuestros padres. No dice que si el papá o la mamá es buena o bueno. Dice, maldito el que los deshonrare. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, el pueblo repetía, amén. Sabían lo que estaban haciendo. Dios les estaba dando órdenes claros. Y ellos decían, amén. O sea, ya entiendo que si yo deshonro a mis papás, viene maldición. La maldición nos alcanza, tarde o temprano nos alcanza. 5 meses después, un año después, 20 años después. La maldición, tu pecado, dice la Biblia, te alcanzará. Versículo 17. Maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, antes ponían estacas para saber dónde terminaba el lote y la propiedad, y alguien injusto podía cambiar esas estacas para hacer más grande su terreno y más pequeño el del prójimo. Maldito. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, cuidado con esas personas que tienen alguna, situación especial. En este caso, un ciego. ¿Cómo voy yo a un ciego a hacerlo errar en el camino? Es una persona que está en cierta desventaja. Y por allá es tal cosa, allá es la licitación, no, es por la derecha. Cuidado con burlarnos de personas que están en alguna vulnerabilidad. Versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Dios dice, cuidado con el extranjero, cuidado con el huérfano, cuidado con la viuda. Solo las viudas saben la dificultad de quedarse solo o sola después de 50, 60 años de matrimonio. Cuidado, dice Dios. Y dirá todo el pueblo, amén. Versículo 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana, hijo de su padre, hijo de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Cuidado con herir a su prójimo ocultamente, porque trae maldición. Yo tengo personas que están hiriéndome ocultamente. En mi trabajo están hablando mal de mí, cosas que no son ciertas. Hoy, mientras yo hago este video, y hay maldición para ellos. ¿Y cuál es nuestra oración? Padre, perdónalos. Ten misericordia de ellos, oh Dios. No tienen la luz que tú nos has dado. No tienen esta palabra tan clara, Padre. Perdónalos. Ayúdalos. Ayúdame a mí a hacerles luz. Ayúdame a mí a cambiar si estoy haciendo algo malo, Dios. Pero cuidado con herir a nuestro prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Cuidado con jugar con la justicia por un tema de dinero. Y para finalizar, este capítulo dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Queremos la maldición o la bendición? Yo sé que usted y yo queremos la bendición, entonces tenemos que confirmar las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para saberlas, para memorizarlas, No, para hacerlas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Decía Jesús. No se trata de que me digan, ay, sí, yo soy cristiano, amén, aleluya. Es nuestra vida, cómo estamos viviendo delante de Él y delante de las personas, del panadero, de las personas que nos rodean. Esto es cómo leer y entender la Biblia. Nos vemos.